El cáncer es un proceso multifactorial, es decir, su origen está dado por la sumatoria de varios eventos que se relacionan a que una célula cambie su función normal a una función anormal. De tal manera que como consecuencia de los eventos carcinógenos que se van sumando a través de los años, como por ejemplo el sedentarismo, no hacer ejercicio, especialmente cardiovascular, el uso de cigarrillo y productos derivados de este que contienen aminas y nicotina, una mala alimentación, exposición solar sin protección, exposición prolongada a químicos en el caso de los trabajadores de grandes industrias, se origina entonces una tumoración. Se estima que para que una tumoración ubicada en cualquier parte del cuerpo presente síntomas o sea visible al examen físico médico en conjunto con los estudios radiológicos que se deben realizar como parte del chequeo médico anual, han de pasar al menos entre 5 a 7 años. Y allí entonces recae la importancia de la prevención, evitando las conductas nocivas para nuestra salud y la pesquisa a través de la cual año a año pudiésemos detectar lesiones de pequeño tamaño que son curables. Entrando en materia, una vez un tumor se ha formado, bien sea que esté en etapa visible o no para el propio paciente y o para el médico, este debe sufrir muchos otros cambios en su estructura para que tenga la capacidad de viajar cerca o lejos del tumor inicial y formar una metástasis. Para que un tumor primario o inicial pueda dar metástasis es necesario que existan células mucho más rebeldes que se separen del tumor primario y que al separarse penetren o invadan en tejidos cercanos al tumor de origen. Que estas células rebeldes alcancen vasos sanguíneos y que tengan las propiedades de sobrevivir en el torrente sanguíneo. A esto los médicos le llamamos mecanismo de diseminación hematógena. Por otra parte, no tener la capacidad de invadir la sangre, pero sí los ganglios, contaminando una sustancia inmunológica de defensa que se llama linfa, y de esta manera el mecanismo de diseminación es linfático. En este punto quiero hacer un paréntesis. La palabra metástasis retumba en nuestras mentes como un sinónimo de muerte, y esto es porque hemos asociado que metástasis indica que el tumor, en términos coloquiales, está regado o diseminado, y no es así. Metástasis es solo una palabra médica que indica que el tumor inicial tiene las herramientas para viajar a otros órganos, pero aunque la enfermedad esté presente en otro órgano, no significa que este órgano deje de funcionar. Te doy un ejemplo para explicarme de forma más simple. Es común encontrar lesiones metastásicas a nivel del hígado en pacientes con cáncer de origen gastrointestinal, pero esto no quiere decir que su hígado no esté funcionando adecuadamente o que con el tratamiento a recibir esas lesiones puedan ser controladas, sin ocasionar mayor daño más que el de estar allí. Hablar de metástasis es hablar de una enfermedad crónica, como la hipertensión o la diabetes, las cuales son enfermedades con las que el paciente aprende a vivir. Una vez aclarado este punto y de explicarte que tener metástasis no es sinónimo de muerte inminente, es importante que conozcas los tipos de metástasis más comunes. Algunos órganos son más propensos que otros de ser depósito de metástasis. El cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de riñón, el cáncer de pulmón, con relativa frecuencia pueden viajar hasta los huesos. Dependiendo del número de huesos afectados y localización, así como la presencia o no de síntomas, el oncólogo recetará radioterapia y un medicamento endovenoso para evitar complicaciones. Si no hay síntomas, el tratamiento aplicado para el tumor que dio origen a esas metástasis bastará para controlar las lesiones. Especialmente cuando se habla de metástasis a nivel de los huesos, es importante definir el número de lesiones, porque en algunos casos hasta 5 lesiones pueden ser completamente curadas con radiocirugía. Los tumores del tracto digestivo pueden afectar al hígado y a los pulmones, existiendo una condición especial en el sexo femenino en la que se depositan células metastásicas en los ovarios, y esto se llama tumor de Krukenberg. El tratamiento de las metástasis a nivel de las vísceras
Inicialmente es el mismo tratamiento que para el tumor primario e igualmente es viable remover las lesiones si el tumor primario reduce su tamaño en conjunto con las lesiones metastásicas, pudiendo curar al paciente de todo rastro de enfermedad visible al ojo humano. Por otra parte, el cerebro y secundariamente la médula espinal es otro nicho de asiento frecuente para células tumorales metastásicas, recibiendo radioterapia, radiocirugía o cirugía para su tratamiento y escogiéndose la modalidad terapéutica en función del tipo de tumor primario, el número de lesiones y, como mencionaba anteriormente, compromiso de las funciones del sistema nervioso que pudiesen no ser reversibles. Sintetizando la información, presentar una enfermedad metastásica sin duda alguna representa que tanto médico, paciente como familiar nos encontramos ante todo un sistema maligno que conoce el sistema inmunológico y lo engaña para proliferar e imponerse en el cuerpo. Sin embargo, mientras no exista un compromiso de las funciones del órgano enfermo por células metastásicas, a lo que los médicos llamamos insuficiencia, el paciente tiene la oportunidad de vivir con la enfermedad, por supuesto, bajo tratamiento ininterrumpido, otorgándose además el chance cada vez más creciente con nuevas medicinas de reducción del número y tamaño de los tumores. De esta manera es como hoy por hoy el cáncer en ciertos casos puede ser comparable a enfermedades crónicas, es decir, que el paciente vive con ellas, como la hipertensión, la diabetes o la enfermedad renal. No es sencillo explicar en pocos minutos un proceso de enfermedad que toma años instaurarse en el cuerpo humano. La idea de esta breve explicación es acercarte a ti paciente, a ti familiar que me escuchas, a entender la enfermedad, a cómo sobrellevar el tratamiento y sobre todo a interiorizar que aún con este tipo de enfermedad eres una persona que puede vivir activa y plenamente. Si necesitas mayor información sobre algún punto comentado, puedes contactarme sin duda alguna a través de mis redes sociales o al correo electrónico. Gracias por interesarte en esta información.